Vamos a hacer primero un panorama teórico de lo que es los máximos y mínimos, ¿cierto? En realidad, en los problemas que pueden venir, se pueden presentar tres tipos de problemas. Y todo va a depender del plano XY, porque ahí cae el dominio, ¿no? O sea, de ahí va a depender. Va a haber ocasiones en que vamos a tener nuestra superficie, pero vamos a trabajar en una región abierta. Por ejemplo, imagínate que el dominio de esta función sea R2. R2 es una región abierta, ¿cierto? No conocemos su contorno final. Entonces, eso es una forma de encontrar máximos y mínimos, por ejemplo. A este tipo de problemas en donde esta región es abierta, por ejemplo, puede ser su dominio, ¿sí? Se le llama extremos de una función sin restricción, ¿cierto? Sin restricción. En cambio, cuando es una función con restricción, mira, esta superficie, su dominio también puede ser todo R2, pero sin embargo, solamente quiero trabajar en una parte de ese dominio. ¿Y esto qué cosa es? A diferencia del anterior, que es una región, esto es una curva, ¿cierto? Es una curva. Entonces, estos problemas donde tienen una restricción que es una curva, se llama extremo de una función con restricción. Y aquí la técnica es muy distinta a esta técnica de acá. La técnica que vamos a usar aquí es la técnica del multiplicador de Lagrange, ¿cierto? ¿Ya? Una combinación de los dos, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí lo cerramos con una curva? Entonces tendríamos este problema, mira, este problema de acá. Extremos de una función en regiones cerradas. Algunos le llaman regiones compactas. Una región cerrada tiene dos cosas importantes. Tiene una frontera, que se llama el contorno, y tiene el interior, que es el sombreado, ¿cierto? Entonces quiere decir que cuando lleguemos a estos tipos de problemas, vamos a tener que combinar esas dos técnicas que están acá. Sin restricción, con restricción. O sea que estos problemas son más completos. Pero hay un detalle importante. También hay que ver el tipo de frontera. Puede ser que el tipo de frontera sea una unión de pequeños segmentos de curvas o segmentos de rectas, por decirlo así. Por ejemplo, mire esta frontera. Sería la unión de este arco con este segmento, con este arco y con este arco, ¿cierto? Entonces, en estos casos, tal vez no es muy conveniente usar el multiplicador de Lagrange, sino que trabajarlo por separado. Por ejemplo, tal vez de aquí yo puedo despejar Y, porque esto va a ser una curva en R2. Si esto es un segmento de recta, puedo despejar una de las variables. Y eso me puede facilitar el cálculo. O sea, no siempre es utilizar el multiplicador de Lagrange. Hay problemas en donde el multiplicador de Lagrange te puede dar una solución fantasma, ¿no? Como una vez ocurrió en un examen, ¿no? Algunos muchachos utilizaron el multiplicador de Lagrange y les salió como 4 respuestas, cuando en realidad solamente eran 2. O sea, hay que saber cuándo se utiliza, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, esos son los 3 problemas básicos que vamos a ver. Empecemos con este caso, ¿no? Cuando es abierto. Y luego pasaremos cuando es una curva. Y este es el último, ¿cierto? Este es el último. El ciclo pasado no vino un problema así, pero el ciclo antepasado sí vino, ¿cierto? Entonces, como no sabemos qué puede venir, hay que saber los 3, ¿no? Hay que saber los 3. Ya, muy bien. Cuando tenemos un problema sin restricción, acuérdate bien que hemos hablado de básicamente 3 puntos importantes. Los puntos más altos, que se llaman los puntos de máximo, los puntos más bajos, que son los puntos de mínimo, y unos puntos raritos, ¿no? Que son los puntos silla, ¿cierto? Los puntos silla. Entonces, básicamente nuestro problema es encontrar esos puntos. Pero tú sabes muy bien que ya habíamos explicado que este puntito se llama punto extremo, ¿cierto? Y los puntos extremos pueden ser punto de máximo o punto de mínimo. ¿Está bien? Ya está. Estos puntos mayormente son suaves,
puedes poner aquí el plano tangente. Y aquí también. Pero hay otros puntos que no tienen esa característica. Por ejemplo, este también es un punto extremo, es un punto de máximo, ¿no? Y este de aquí también es un punto de mínimo. Pero a diferencia de los anteriores, aquí no se puede trazar un plano tangente. Por eso es que surgen dos ideas importantes para poder encontrar las coordenadas de estos puntos. El punto crítico. Para estos tipos de puntos, que les llamamos puntos suaves, se utiliza este criterio. El gradiente es igual al vector nulo. En otras palabras, las derivadas parciales siempre son cero. Quiere decir que cuando yo utilizo este criterio para hallar los puntos críticos, es porque yo estoy interesado en este tipo de puntos, puntos suaves, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si tenemos estos puntos de acá? Entonces ahí, ¿qué sucede? No existe el gradiente. ¿Pero qué significa que no existe el gradiente? Que al menos una de sus componentes no existe. No existe la componente con respecto a X o no existe la componente con respecto a Y. O no existen los dos, porque este es un O incluyente, ¿no? Un O incluyente. Ya, muy bien, entonces estaríamos en estos casos. Pero aquí hay un caso que no se está mencionando. Fíjate que esta punta tiene arcos, ¿no? Aquí también. Pero hay problemas en donde utilizando él o él me puedo complicar. Por ejemplo, ahí me puedo complicar. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Primero, porque calcular la derivada de un valor absoluto hay que tener cuidado, ¿verdad? Y aún más, si tú dibujas eso, no se asemeja ni a él ni a él. Porque esto de aquí es así más o menos, ¿no? Así es. Y tú te das cuenta que ni este lado es curvo, ¿cierto? Todos son secciones transversales rectas, ¿no? Y la pregunta es, ¿y en ese caso cómo determino que esto es un punto de mínimo? En realidad, para esos casos, lo recomendable es usar la definición. Recuerda que la definición está por encima de todo, pero muchas veces es complicado usar la definición, por eso aparecen los teoremas, ¿no? Si aparece algo así, mi consejo es, usa la definición, ¿ya? Porque si no te vas a hacer un mundo, ¿no? Te vas a hacer un mundo ahí, ¿no? Muy bien. Y usar la definición, ¿qué sería, profesor? Fácil, ¿no? Yo digo, bueno, esto está en el espacio tridimensional. Entonces, así como lo estoy viendo, su imagen estaría acá un f de x sub 0, y sub 0. Entonces yo tendría que probar que él es un mínimo absoluto. Mínimo absoluto. ¿No? Es un mínimo absoluto. ¿Y eso cómo lo pruebo? Con propiedades de números reales. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque tú sabes que cuando hablamos del mínimo, estamos hablando de la imagen. ¿Y la imagen qué cosa es? Un número real, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar este mínimo, ¿qué tengo que ver? La regla de correspondencia. Y si tú te das cuenta, la regla de correspondencia, como tiene valores absolutos, tendría que utilizar propiedades del valor absoluto. ¿En dónde? En los reales, ¿no? Esa es la forma a veces utilizando la definición. Es bastante tedioso a veces, ¿no? Por eso es que mayormente los problemas se prefieren utilizarlo con teoremas, con criterios, ¿no? Mayormente con eso, ¿no? Porque se vuelve bien pesadito a veces. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. A ver. Ya. Habíamos explicado que nuestro primer paso, por decirlo así, siempre cuál va a ser
encontrar los puntos críticos. Ese es el primer paso. ¿Por qué razón? Porque cuando yo encuentro un punto crítico, hay la posibilidad que ahí se encuentre el valor máximo o se encuentre el valor mínimo. Hay la posibilidad, no he dicho que siempre se encuentra. Pero también puede ocurrir que yo tenga un punto crítico y lamentablemente cuando calculo la imagen de la función en ese punto no sea ni máximo ni mínimo. Entonces quiere decir que esto es un buen inicio para poder encontrar los valores extremos, pero no me asegura nada. Surge la pregunta, ¿cómo reconozco que en ese punto crítico voy a obtener un extremo o tal vez ninguno? Un punto CIA, por ejemplo. Entonces ahí aparecen los teoremas. Y uno de los teoremas más famosos es el criterio de las segundas derivadas parciales. Pero este criterio es un caso particular de un estudio más grande, que es la matriz hessiana. Por eso es que aquí he puesto la generalización, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esas dos estructuras que son los criterios es lo que nosotros vamos a utilizar para resolver estos tipos de problemas. Obviamente el estudiante dirá, profesor, entonces, si yo sé este criterio, ¿sé el de acá? Claro que sí, porque este es un caso particular, ¿cierto? Es un caso particular. ¿Por qué es un caso particular? Porque en este criterio yo puedo hacer la representación gráfica. ¿Qué significa? Que solamente funciona para este tipo de función. Pero si yo tuviera una función de 3 variables, ese criterio ya no me sirve ya. Y si tengo de 4 variables, no voy a poder graficarlo. Entonces, ¿qué necesito? Un criterio general. Hace un año atrás vino una pregunta para utilizar la generalización, pero en ciclos anteriores no, solamente vino para aplicar ese criterio. Tienes que saber los dos, ¿cierto? Los dos tienes que saber, ¿ya? Porque no sabemos qué se te va a preguntar ahora, ¿no? Muy bien, entonces vamos al criterio de las segundas derivadas parciales. Ustedes como estudiantes, yo no les voy a pedir pues que demuestren el criterio, porque eso es algo distinto, ¿no?, a lo que se enseña en cálculo multivariable. Eso sería un análisis multivariable. Pero lo que sí te puedo decir es que tienes que entender qué hace el criterio, ¿cierto? Una buena pregunta sería, profesor, ¿ese criterio me sirve para cualquier punto crítico? Y la respuesta es no, no te sirve para cualquier punto crítico. Ese es un criterio limitado, solamente funciona para ciertos puntos críticos. ¿Y cómo me doy cuenta? Tienes que ver el enunciado del criterio, pues no. A ver, felizmente como aquí está en la PPT no lo voy a estar copiando porque me va a quitar tiempo también. Mira, ahí está, el criterio de segundas derivadas. Entiende el criterio, ojo. Tengo que tener un inicio. ¿Por dónde empezar? Mira lo que dice acá el criterio. En este rectángulo, mira el tipo de punto crítico que utiliza el criterio. Cuando existen las derivadas parciales y son igual a 0. O sea que ese criterio solamente sirve para este tipo de puntos críticos. Nada más. No sirve para el de acá. No me va a servir. Entonces, quiere decir que ese criterio, si lo vamos a la parte geométrica, solamente me sirve para encontrar puntos de esta forma o puntos de esta forma, más no este tipo de puntos. Ahí hay una gran desventaja, por ejemplo. Eso no ocurría, por ejemplo, en el cálculo diferencial, ¿sí o no? En el cálculo diferencial no había problemas. ¿Pero por qué no había problemas? Porque la gráfica está en el plano. Yo puedo tener una gráfica así, puedo alucinar que por aquí sea así, después así y así. ¿Cierto? Este tipo de puntos, ¿cómo lo hallas? Con el criterio de la segunda derivada. Y este tipo de puntos, ¿cómo lo hallabas? Con el criterio de la primera derivada. ¿Cierto? Ya está. Perfecto. Aún más, profesor, pero también yo me acuerdo que
lo hallábamos con el criterio de la segunda derivada, siempre y cuando estas partes son curvas, porque las curvas son las que tienen concavidad, ¿no? Y la segunda derivada lo que mide es la concavidad. Ya, perfecto. El problema es que en cálculo multivariable eso está en R3. Y ahí sí hay un gran problema. Es más limitado. Inclusive la forma de graficar, los mismos graficadores, fíjense. Un graficador tridimensional, si ustedes comparan las gráficas, a veces lo muestra distinto. La posición, inclusive la ubicación de los ejes, a veces no es de esta forma, sino que este eje X y este eje Y, uno de ellos no está en términos horizontales, los dos están en términos diagonales, ¿cierto? O sea, no se ponen de acuerdo. En cambio, en el plano, todos los graficadores muestran lo mismo. Es más fácil, ¿no? Es más fácil. Esa es una gran ventaja, trabajar en el plano, ¿no? Muy bien, entonces, quiere decir que este criterio solamente me sirve para hallar puntos suaves, nada más. Así o así. Puntos suaves. Ojo, profesor, pero este punto también es suave. Mira. El punto silla es suave. Y es correcto. Cuando vamos a ver la estructura del criterio, por ahí hay una parte en donde me sale punto silla. Porque es suave. Eso es lo que hay que entender. Ya, no te estoy pidiendo que entiendas la estructura matemática, pero sí que sepas qué tipo de puntos vas a encontrar. Entonces acá está, ¿ves? ¿Qué significa? Puntos suaves. Eso es lo que estoy buscando, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo son mis puntos críticos? El gradiente igual a 0, ¿no? O sea, el vector nulo. ¿Ya? Muy bien, por ahí empezamos. Una vez que ya tengo estos puntos críticos, necesito saber si me va a dar un valor máximo, si me va a dar un valor mínimo, o tal vez va a ser un valor de un punto silla. Necesito saber ahora cómo. Es ahí donde interviene una matriz especial, que justamente aquí se habla, ¿no? Pero yo solamente voy a explicar la parte que me interesa de estas segundas derivadas. Miren, hay una matriz muy interesante que necesita obviamente de una función y que su construcción no es complicada. Toda esta teoría lo hizo el matemático alemán Hesse, ¿no? Así, Hesse. Hesse, ¿no? Por eso es que lleva su nombre, el hessiano, ¿no? Por eso de ahí viene su nombre, el hessiano. ¿No? Si ustedes hacen una teoría, entonces puedes ponerle tu apellido, pues, ¿no? A la teoría que está construyendo. Muy bien. Entonces aquí se forma una matriz. Tú sabes por tu teoría de matrices que las matrices pueden ser rectangulares o pueden ser pues cuadradas, ¿sí o no? Esta teoría solamente trabaja con matrices cuadradas. En cambio, hay otra teoría para esta parte, ¿no? Que es la matriz orlada, le llaman, y ese es un análisis un poquito más fuerte. Esa matriz sí no es cuadrada, es rectangular, ¿no? ¿No? Es una matriz un poquito más especial que esta. Ya, volvamos acá. ¿Cómo construimos esta matriz? ¿No? Algunos le ponen a veces la matriz H para hacer referencia a Hesse, ¿no? O sea, el hessiano. Va a depender mucho de la cantidad de variables que tenga esta función. Por ejemplo, aquí tenemos x, y, lo podemos poner en ese orden, tanto a nivel fila como a nivel columna. ¿Para qué? Para formar los elementos. Los elementos son precisamente, como indica ahí, las segundas derivadas parciales. Esto sería así, derivada de f con respecto a x y luego nuevamente con respecto a x. El otro elemento sería la derivada de f con respecto a x y luego con respecto a y. Así se forma la matriz, ¿no? Aquí sería f con respecto a y luego con respecto a x. Perfecto. Y finalmente esto sería la derivada de f con respecto a y luego con respecto a y. Cuando la función
presenta suavidad y las derivadas parciales son continuas, estos dos son iguales. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que solamente tenemos que calcular 3 derivadas de segundo orden, nada más 3. Ya no necesitamos calcular 4 ya, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, cuando tú hablas de matrices, hay un escalar asociado a una matriz cuadrada, ¿sí o no? Ese escalar, ¿cómo se llama? El determinante, ¿no? El determinante. Muy bien. Justamente el determinante de esta matriz juega un papel importante para que nosotros podamos determinar si estamos frente a un máximo o un mínimo o a ninguno de ellos, ¿cierto? Normalmente en matemáticas esto va a ser un discriminante. ¿Qué cosa es un discriminante en realidad? ¿No? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Discrimina al número real. Un número real, ¿cómo se discrimina? Puede ser de 3 formas, ¿sí o no? Puede ser negativo, puede ser 0 o puede ser positivo. Es como cuando resuelves una ecuación cuadrática. ¿Para qué hayas el discriminante? Para saber si vas a tener raíces reales o vas a tener raíces complejas, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, algo parecido se usa en este criterio. Y justamente este discriminante, ¿no? Que tú lo hayas, ojo, no estoy diciendo que es el valor absoluto, sino es una representación nada más. Muy bien, tú ya sabes cómo se calcula, ¿no? Vendría a ser el determinante. El producto de estos dos. Pero como hemos dicho que estas derivadas cruzadas o derivadas mixtas van a representar el mismo valor, entonces es una costumbre solamente ponerlo así. Una de ellas por sí misma. Ya está. Y él es el que me va a permitir a mí discriminar. Acá está. Lo interesante es que ese discriminante va a depender de cada punto crítico que yo obtengo al resolver este sistema. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque supongamos que sea este punto crítico. Entonces con el discriminante yo voy a saber si me va a arrojar un valor máximo. Pero me puede salir en este sistema otro punto crítico. Supongamos que sea él. Entonces voy a reemplazar en el discriminante para saber si aquí voy a obtener un valor mínimo. Supongamos que en este sistema me ha salido este punto crítico. Entonces voy a reemplazarlo ahí para decidir si me va a salir aquí un valor máximo o un valor mínimo, o como en este caso, ninguno de los dos. Entonces, ese papel juega el discriminante. ¿Está bien? Ya, muy bien. Acá está. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Este discriminante va a presentar 4 casos, ¿cierto? 4 casos. Acuérdate tu cálculo diferencial. Había un momento en que el criterio de la segunda derivada fallaba, ¿sí o no? ¿No? Hay un momento en que puede fallar. ¿Y cuándo fallaba eso? Cuando la segunda derivada me salía 0. ¿Y por qué razón? Porque si me salía 0, entonces yo no sabía si es positivo o negativo. Porque cuando es positivo, yo sé que es cóncava hacia arriba y va a tener un punto de mínimo. Pero cuando era negativo, yo sé que va a ser cóncava hacia abajo y voy a tener un punto de máximo. La pregunta es, ¿y cuando era 0? ¿Cómo se llama eso? No sabemos. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo o puede ser un punto de inflexión. Eso es lo que tú haces en el criterio de la segunda derivada, ¿sí o no? Algo parecido se hace acá. Mira, acá está. Algo parecido, ¿ya? Algo parecido. Fíjense. Esto más o menos es si lo llevamos a R2 como si fuera una parábola, pues no. Una parábola hacia abajo, una parábola hacia arriba. ¿Está bien? Más o menos algo así, ¿no? Entonces, si esto fuera R2, es como una parábola y puedo utilizar el criterio de la segunda derivada. Algo parecido es acá. Mira,
Aquí está la segunda derivada, mira. Está la segunda derivada, ¿cierto? Pero esta segunda derivada no puede actuar mientras tengamos el discriminante. Como el discriminante es un número real, ojo, escucha bien, tricotomía, 3 valores, positivo, negativo, 0. Acá están los 3, mira. Cuando es positivo, cuando es negativo, cuando es 0. Ah, ahí están los 3. Otra forma de probar eso es con el polinomio de Taylor en 2 variables. ¿Ustedes han llevado el polinomio de Taylor en una variable, sí o no? ¿No? Parece que no han llevado, ¿no? Parece, por las caras que veo, ¿no? Entonces, con el polinomio de Taylor en 2 variables, tú puedes deducir eso. Utilizas el polinomio de Taylor de grado 2 y eso, ¿qué podría ser? Un paraboloide, ¿cierto? Un paraboloide, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Esto se asemeja como un paraboloide. Inclusive esto de aquí, que no es como un paraboloide, pero esta parte de aquí yo lo puedo modelar como un paraboloide. Y eso es lo que hace el polinomio de Taylor de 2 variables, ¿no? Eso es lo que hace el polinomio de Taylor en 2 variables. Bueno, recuerda que puede ser positivo, negativo, 0. Lo interesante es cuando es 0 primero, mira. El criterio no llega a ninguna conclusión. ¿Por qué le he puesto el criterio no llega a ninguna conclusión? Le hubiera puesto el criterio falla, ¿sí o no? Lo que pasa es que cuando yo le he puesto que el criterio falla, algunos estudiantes me decían, no sirve. No, jóvenes, no es que no sirva. Porque, profesor, si falla, entonces no sirve. Y tienes razón, ¿no? Sino que el criterio no puede concluir, ¿cierto? No puede concluir, porque cuando es 0, no sabemos si se está acercando por la derecha o por la izquierda. Porque si se acerca por la derecha, entonces es un valor positivo. Y si se acerca por la izquierda, es un valor negativo. En cambio, cuando es 0, estoy en ese dilema. ¿Y por qué razón? Acuérdate muy bien que el signo de la segunda derivada es lo que interesa para ver hacia dónde es la concavidad. Es por esa razón, ¿no? Entonces, como el criterio ahí me dice que el discriminante es 0, ¿qué significa? Que necesito una herramienta más poderosa para poder resolver el problema. O sea, te está diciendo, yo no te puedo dar la respuesta. Te sugiere, utiliza otra técnica. Eso es lo que te está diciendo. Por eso aquí le he puesto, el criterio no llega a ninguna conclusión. ¿Qué significa eso, profesor? Que cuando ese discriminante me salga 0 y yo estoy trabajando con esta función, entonces yo no sé si en ese punto crítico va a haber un valor máximo, un valor mínimo o ninguno. No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Otro método. Por ejemplo, polinomio de Taylor. Puedo usar el polinomio de Taylor. ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que hay que tener cuidado. A ver. Dirán, el profesor, ¿qué está hablando, Irán, no? Mira. Quiero hallar los puntos críticos de esas dos funciones. Vamos a ponerle G, ¿no? Para que sea distinto al de acá. Tú sabes que un punto crítico de él, ¿cierto? Es cuando la derivada es igual a 0. ¿Y cuánto me sale? 0. Acá también, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿puedo hallar la segunda derivada, sí o no? ¿Y cuánto es la segunda derivada? 2x. ¿Verdad? Muy bien. Y cuando tú le igualas a 0, ¿no? ¿Qué hacías? Ah, no, 2 diré. Hay que ponerlo en orden. Ya, así, ¿no? No lo había puesto, no lo había puesto, ya. Muy bien. Te decía, este es tu punto crítico, 0. Y tú quieres saber aquí qué está pasando. Calculabas la segunda derivada y no te salía 0, ¿sí o no? ¿Qué te salía? Positivo. ¿Está bien?
Entonces, cuando no me sale 0, el criterio sí tiene conclusión. Porque tú puedes ver el signo. Y si esto es positivo, es cóncavo hacia arriba. Entonces, f de 0, ¿qué cosa es? Un mínimo. Y mirando la gráfica, se puede comprobar. Sencillo. Ya. Vamos al otro. Su derivada, 4x al cubo. Por eso que cuando lo igualas a 0, te sale x igual 0. Igual que acá, ¿sí? ¿Está bien? Pero cuando vamos a la segunda derivada, ¿no? Y le reemplazo el 0, ahí viene el problema. El criterio no tiene conclusión. Yo no sé si es un máximo o es un mínimo. No lo sé. ¿Se dan cuenta? No lo sé. Profesor, pero ¿lo puedo graficar? Sí puedes graficarlo. Y te das cuenta que, ¿qué me va a salir? Un mínimo también, ¿sí o no? Es una forma. ¿Cierto? O si no, puedo trabajar qué pasa antes del 0 y qué pasa después del 0. Y ahí sí puedo encontrar el signo. ¿Eso cómo se llama? Concavidad parcial, ¿sí o no? Ya no es concavidad total, sino es concavidad parcial. ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo para el lado izquierdo, para el lado derecho, por separado. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya ven? Justamente estos tipos de detalles, cuando la segunda derivada evaluado en el punto crítico me sale 0, ahí es donde debemos tener cuidado. Porque el criterio no decide, no me da una conclusión. Acá está, ¿ves? ¿Cuándo sucede eso? Cuando el discriminante es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Otro análisis, ¿no? Otro análisis. Muy bien. Pero ¿qué pasa si es negativo? Mira, qué interesante acá. ¿Qué pasa si es negativo? Si es negativo, no hay nada más que hacer. Esto es un punto silla, ¿cierto? Un punto silla. Ojo, el punto silla tiene 3 coordenadas, ¿ya? Este puntito de acá. Esto se llama punto silla. Ese es el punto silla. Hay algunos autores, no recuerdo bien, hay un libro en donde A, B le llama punto silla. Mira, el A, B, no sé cuál será su justificación, ¿no? Pero el A, B es el punto crítico, ¿cierto? Es el punto crítico, no es el punto silla. ¿Podemos decir que en ese punto va a existir un punto silla? Creo que eso es mejor. Claro que sí, porque en este punto, cuando yo le hallo su imagen y formo esta terna, ahí sí va a existir un punto silla. Eso sí, se podría aceptar. Pero decir que A, B es el punto silla, eso no está bien. ¿Ya? El punto silla tiene 3 coordenadas. Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Ya está. El caso más interesante es cuando el discriminante es positivo. ¿Por qué razón? Porque ahí interviene lo que tú ya sabes ya. ¿Y tú qué sabes? Esto, pues, ¿no? Segunda derivada, cuando es positivo, cóncava hacia arriba. Y segunda derivada, cuando es negativo, cóncava hacia abajo. ¿Cierto? Eso está acá, mira. Mira. Segunda derivada. Cuando es positivo, entonces quiere decir que es cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, ¿qué hay aquí? Un valor mínimo, ¿no? Ahí está, ¿ves? Concuerda con lo que dice el cálculo diferencial, ¿no? Concuerda. Pero si es menor que 0, entonces estaríamos acá. ¿Y qué va a existir? Su imagen, un máximo. Ahí está, un máximo, ¿cierto? Un máximo, ¿no? Muy bien. Dato importante.
Si en algunas ocasiones te complicas con la derivada con respecto a x en segundo orden, tú ves que es complicado su análisis, no te preocupes, trabaja con y. El hecho de que pongamos aquí el xx no significa que siempre voy a trabajar con el xx. Hay problemas bien especiales en donde en vez de poner con respecto a x, es mejor poner con respecto a y. ¿Ya? Por si acaso. Son raros esos problemas, pero sí hay. ¿Ya? Sí hay. La mayoría suficiente con xx, ¿no? xx. ¿Ya? Muy bien. O sea, en otras palabras, en este discriminante se prefiere utilizar el, pues, ¿no? Para hacer el análisis después que el discriminante es positivo, ¿sí? Pero si tú tienes complicaciones con él, también puedes coger él. No hay problema, ¿cierto? Porque al final ellos van a medir la concavidad. En cambio, el de acá, este sí no, ¿cierto? Ese sí no. Ya, ese tiene que tener mucho cuidado ahí. Muy bien, perfecto, listo. Ese criterio es el que vamos a usar nosotros, ¿ya? Perfecto, ahí está. Entonces, lo primero que vas a hacer es calcular tus puntos críticos. ¿De qué forma? El gradiente igual a 0. Te puede salir un punto, 2 puntos, 3 puntos, infinitos puntos. Acuérdate bien, te pueden salir infinitos puntos también. ¿Cómo también no te puede salir ninguno? Por ejemplo, cálculo diferencial. Una función que no tenga punto crítico. A ver, muchachos, una función que no tenga punto crítico. ¿Cuál sería una función que no tiene punto crítico? La identidad, ¿sí? Muy bien. Tendría que ser solo creciente, solo decreciente, ¿sí o no? El exponencial, por ejemplo, también, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué razón? Porque su derivada no va a ser 0, pues, ¿no? Entonces ahí no podíamos encontrar un punto crítico. Cuando derivo, esto no va a ser 0. Muy bien, la identidad. Correcto. Ahí no voy a encontrar puntos críticos, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Eso es muy importante. Si nosotros nos vamos a cálculo multivariable, también podemos tener funciones que en este caso, por ejemplo, puedo ponerlo así y no voy a encontrar punto crítico, ¿cierto? Entonces, cuando tú hayas los puntos críticos, no te olvides, te puede salir el vacío, te puede salir 1, 2, 3 o te pueden salir infinitos, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Luego, tu discriminante, no te olvides. Cada punto crítico con él. Por eso es recomendable que cuando llegamos a esta parte del discriminante, se recomienda que el estudiante lo tabule para que se vea más ordenado, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Y cuando tú lo tabulas, entonces a partir de ahí ya tomas la decisión. Recuerda que él, como es un número real por tricotomía, cuando es positivo, hay dos casos. Cuando es negativo, caso único, ¿no? Punto silla. Y cuando es igual a 0, significa que debo buscar otro método. ¿Ya? Esa va a ser nuestra estructura para poder resolver los problemas de ese tipo. Muy bien, perfecto. Ya. Eso vamos a hacer en un ejercicio que vino el ciclo anterior. ¿Ya? Muy bien. Ya. Por ejemplo, así ve, una tabla, ¿no? Una tabla para poder colocar la información. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué sucede si mi función no es de dos variables? No es de dos variables. Supongamos que sea de a 3, ¿cierto? Entonces, ya no puedo dibujar, ¿sí o no?
Ya no vas a poder dibujar ya. Pero la pregunta sería, a pesar que no puedo dibujar, ¿tendría sentido calcular los valores máximos, los valores mínimos? Y la respuesta es sí. Profesor, ¿y por qué? Imagínate que tienes una función así. Es que algunos piensan que mientras no se puede dibujar, entonces no se aplica, dicen, ¿no? Pero ¿qué tal si tienes una función así? Salud. ¿Puedes hallar el mínimo? Sí puedes, ¿sí o no? Y no necesitas tener unos conocimientos, digamos, muy especiales para saber cuánto es el mínimo de él, ¿sí o no? Y también puedes saber cuánto es el máximo, ¿cierto? El hecho de que tenga 3 variables independientes no nos limita el estudio de encontrar máximos y mínimos para funciones en general, ¿cierto? Lamentablemente, no todas las funciones van a tener este aspecto, ¿sí o no? Porque si fueran así, es fácil. Por el estudio del seno es suficiente, porque al final este ángulo es un número real. Pero si fuera así, ¿no? Y aquí ya la cosa cambió. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo hallamos su valor máximo, su valor mínimo? Entonces, ahí es donde interviene la matriz hessiana, ¿cierto? Lamentablemente, cuando se va a este caso, a veces puede ser bien trabajoso. Eso sí, no les voy a mentir. ¿Por qué razón? Porque vamos a trabajar con matrices. Y las matrices, por cada punto crítico, entonces yo puedo tener muchas. Y por eso sí se vuelve tedioso, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde se va a volver tedioso? Acá. Mientras tenga más variables, el orden de la matriz va a crecer. Y si el orden de la matriz, que es cuadrada, va a crecer, no te olvides que el determinante también. Cuando esto es 2 por 2, es fácil. Acá está. Acá está el criterio, ¿no? Pero cuando esto es 3 por 3 y vas a calcular el determinante, entonces ahí puedes utilizar, pues, no sé, tu regla de Sarrus, puedes utilizar, pues, la estrellita, claro, muy bien, puedes utilizar tu estrellita, ¿no? O tal vez puedes utilizar reducción de filas, reducción de columnas, o mejor dicho, en términos generales, el método de Laplace, ¿no? El método de Laplace. Ya. Y cuando es 4 por 4, ahí sí, obligatoriamente Laplace, no queda de otra, ¿no? No queda de otra. Esa es la desventaja cuando tenemos muchas variables, ¿cierto? Se complica. Pero no vamos a poner el abecedario, ¿sí o no? Porque se puede acabar el abecedario. Entonces, la generalización es así. X sub 1, X sub 2, X sub 3, por ejemplo. ¿Cierto? De tal manera que esta matriz que tú tienes que formar, no lo veas tanto como en la parte formal que está aquí. Es preferible a veces verlo así, ¿no? Esto lo ponemos como un vector columna y aquí lo ponemos como un vector fila, como una especie de mnemotecnia, ¿no? De tal manera que aquí yo ya puedo saber que esto sería la derivada con respecto a x1 y nuevamente con respecto a él mismo, así, para poder formar la matriz. ¿Ya? Esta de acá. ¿Se encuentran? Es un poquito, sí es trabajoso. Imagínate con 3 variables, con 4 es peor, ¿no? Es peor. Pero es el mejor teorema que tenemos hasta el momento. ¿Ya? Muy bien. Este dato es importante. A veces algunos se olvidan que el punto crítico, ¿dónde tiene que estar? En el dominio. ¿No? En el dominio. ¿Y por qué razón? A ver, cálculo diferencial. A ver. Miren, para que te acuerdes, bueno, eso es lo bueno, para que tú sepas. Cuando el estudiante no tiene presente que el punto crítico tiene que estar en el dominio, puede cometer un gran error.
Algunos dicen así, ya, hay el punto crítico, muy bien, necesito la derivada. Listo, menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, para hallar el punto crítico, lo puedo hacer de dos formas. Cuando existe la derivada, pero es igual a 0. Y el otro es cuando no existe la derivada. Entonces, ¿qué dice el estudiante? Bueno, aquí, cuando existe la derivada, es igual a 0, entonces, esto sería igual a 0, y por lo tanto x pertenece al vacío. No hay solución. ¿Está bien? Pero cuando llega a esta parte, el estudiante se pregunta y dice, ¿cuándo no existe la derivada? La derivada no existe cuando x es igual a 0. Entonces, esto sería un punto crítico. Y algunos lo razonan así, ¿eh? Jóvenes, te estás olvidando la hipótesis principal. ¿Cuál es la hipótesis principal? Que todo número crítico está en el dominio. O sea que antes de hacer esto, yo sé que el dominio es los reales diferente de 0. Si me sale 0, no está acá. Aquí no está. Por lo tanto, él no es un número crítico. Y se descarta. ¿El qué cosa es? Un punto asintótico. Y un punto asintótico no es un número crítico. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es lo que hay que tener cuidado. Recuerden siempre que el punto crítico sí o sí tiene que estar en el dominio. Ahora, ¿por qué te digo esto? El ciclo pasado, el antepasado, yo puse una pregunta en donde los muchachos hallaron los puntos críticos todo, pero había uno que no formaba parte del dominio. Y aún así lo consideraron. Tuve que ponerle su X, pues no. Ya eso te cuesta un punto menos, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por no darse cuenta de que siempre tiene que estar en el dominio, ¿ya? Muy bien, acá está. Listo. Nosotros hemos dicho que aquí hay justamente estas 4 partes que vamos a decidir. Hesse generalizó estas decisiones y lo puso justamente en su teorema, ¿no? En su teorema. Mira, acá está. Mira, sus puntos críticos. ¿Qué significa eso? Que su gradiente, ¿no? Que su gradiente, por ejemplo, para este caso, su gradiente sería de esta forma, ¿no? 3 componentes. Si acá fuera n variables, n componentes, ¿no? Y acá está. ¿Ya ves? Lo generalizó, ¿correcto? Y aún más, aquí tenemos la otra definición de punto crítico, cuando no existe una de las derivadas parciales, ¿no? Cuando no existe una, ¿cierto? Cuando no existe una, como el de acá. Entonces, generalizó nada más la idea de punto crítico. Y al final, como ese criterio es un caso particular, esta generalización solamente nos va a servir para este tipo de problemas, puntos suaves, n-dimensional, ¿no? Puede tener esto 4 coordenadas, 5 coordenadas, qué sé yo. Lo malo es que no lo puedo graficar. Hasta el momento no se puede graficar. Un alumno me graficó en R4. Muy bueno, ¿sí o no? Yo nunca había visto en R4. Y todavía me dio una justificación que sí me llamó la atención. Miren lo que me dijo. Me dijo, profesor, cuando una madre, una futura madre, pues, ¿no? Que está esperando ya el nacimiento de su hijo, le hacen, pues, ¿no? Ver si está bien el bebé dentro del vientre. Y me dijo, ahí ponen imágenes 2D, 3D y yo he visto 4D. Yo le digo, pero ahí no se está refiriendo a la dimensión. No, sí, profe, si es 2D es segunda dimensión, 3D tercera dimensión y 4D cuarta dimensión, ¿no? Yo le digo, ahí se refiere a la calidad de la imagen que se proyecta, ¿no? El pixelado que le llaman, ¿no? Pero si yo me pongo a pensar, es verdad, ¿no? Eso puede generar dudas. 3D, 3 dimensiones. 4D, 4 dimensiones.
Pero si tú te das cuenta, así sea la tercera dimensión, todo lo vemos en una pantalla. ¿Y la pantalla qué cosa es? Plana. ¿Se acuerdan? ¿No? O sea, es algo cuestionable a veces, ¿no? Pero tenía razón el muchacho, ¿no? 4D, 4 dimensiones. Yo ya me lo estaba creyendo ya, ¿no? Que ha podido ver un dibujo en la cuarta dimensión, ¿no? Mira, ahí está, ve. Este criterio, aquí para la decisión hay 4 ítems. Acá está, mira, ve. Ahí están los 4. Este es el estudio principal, pues, ¿no? ¿Cierto? Pero la generalización de esto involucra ¿qué cosa? Mira cómo se pone aquí el discriminante. Mira, esta es una notación. ¿Qué significa esto? Cuando veas un -1 elevado a una potencia, eso se llama alternancia. Más, menos, más, menos, más, menos. Aquí mira, el discriminante es diferente de 0 y no se cumple ninguno de los casos anteriores. Esto te voy a explicar en un ejemplo, ¿ya? Porque cuando lo vemos así, uno dice, profesor, ¿y ahí qué cosa significa, no? ¿Cierto? Entonces, ahorita solamente estamos viendo lo que vamos a usar. En el ejemplo te voy a explicar qué significa cada uno de ellos, ¿ya? Y acá está el caso 0. Entonces, no se puede concluir nada con respecto a P sub 0. Otro análisis. Aquí sí es algo cuestionable, ¿no? Normalmente le llaman punto silla por la similitud a este punto, ¿correcto? Pero si somos honestos, si estamos en la cuarta dimensión, no le puedo llamar punto silla. El término correcto es hiperpunto silla. Cuando ustedes quieren hablar de algo, por ejemplo una esfera, que se puede graficar en la cuarta dimensión, ya no se le dice esfera, sino se le dice hiperesfera. Así se le dice, ¿no? Entonces aquí tendríamos que decirle un hiperpunto silla. O si no, algunos a veces le ponen punto silla guión 4, o sea, cuarta dimensión, ¿no? Algo así, ¿ya? Algo así. Muy bien. Como los planos, ¿no? Un plano en la cuarta dimensión, ¿cómo se llama? Hiperplano. Así se le conoce, ¿no? Un hiperplano. ¿Ya? Muy bien. Listo. Este ejemplo vino en el 2023-1, creo. ¿Ya? Sino que aquí yo ya lo puse resuelto ya. Creo que después de eso no ha venido un problema de A3, porque ha sido bien trabajoso, ¿no? Sobre todo trabajoso no para el profesor, sino para los estudiantes, ¿no? Que tienen que estar resolviendo. Ya, muy bien. Sí, acá es bien tedioso, y eso si no te equivocas en las derivadas, ¿no? ¿Ya? ¿Ves? Mira, todo hay que hacer para llegar a esto. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso sería esta parte de la generalización. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar mañana con un ejemplo, si no también. Una vez que hemos terminado con esto, quiere decir que ya sabemos cómo resolver problemas de este tipo. Región abierta. ¿Ya? Región abierta. Muy bien. ¿Qué pasaría si de toda esta región yo quiero seleccionar una curva? Ojo, también puede ser una recta. ¿Eso cómo sería? Una línea, ¿sí o no? O sea, en general, esto puede ser cualquier línea. La línea puede ser abierta, puede ser cerrada. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que de esta región, si cogemos una línea, esto se llama restricción. Extremo de una función con restricción. Y en este caso ni se te ocurra utilizar este criterio, ¿cierto? Les digo esto porque los estudiantes cuando dan su examen algunos me inventan nuevos criterios. Por más que le digo, acá no se utilice eso de ahí, pero el estudiante lo hace. Y a veces el colmo, le sale la respuesta. ¿No? Le sale la respuesta. Eso es lo más interesante. La pregunta es ¿cómo? ¿No? Si el procedimiento no está bien. Pero la respuesta siempre está bien, ¿no?
Muy bien. A ver, pero ¿por qué aquí tenemos que utilizar otra técnica? ¿Por qué razón? ¿Cierto? La idea más o menos es la siguiente, fíjense. Si yo solamente quiero esta función, restringirlo a esta línea, entonces este puntito de acá, por ejemplo, estaría acá. ¿Sí? Muy bien. Este puntito de acá tendría su imagen, digamos aquí, por ejemplo, ¿no? Este puntito también tendría su imagen, ¿no? O sea que al final esto podría ser algo así. Algo así. Y estos puntitos que están acá también tendrían su imagen. Vamos a poner otra vez por esta parte de acá. Ahí está. Entonces, tú te das cuenta que si nos concentramos en esta parte, podemos apreciar que hay puntos que están más arriba, por decirlo así, y otros puntos que están abajo. Entonces quiere decir que ahí también podemos encontrar un valor máximo o tal vez un valor mínimo, ¿cierto? O sea, lo podemos encontrar. Muy bien, excelente. Si esto fuera el punto máximo, tú sabes que hay una teoría que dice que podemos utilizar las curvas de nivel, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Y las curvas de nivel, ¿dónde se proyectaban? Se proyectaban a nivel del dominio, o sea, aquí, ¿cierto? Esa idea, ¿quién se dio cuenta? Lagrange. Lagrange se dio cuenta de eso, ¿no? Muy bien, entonces, cuando tenemos problemas de ese tipo, quien va a salir en nuestra ayuda va a ser Lagrange. ¿Dónde está Lagrange? Acá está. Bueno, ahí está Lagrange, para que lo conozcan. Ahí está, miren. ¿Cierto? Muy bien, miren. Acá está, ¿ves? Se proyecta y aquí hay justamente una curva de nivel que está acá. ¿Cierto? Entonces, Lagrange formuló su teoría, ¿no? Lagrange formuló su teoría, ¿correcto? Precisamente trabajando con curvas de nivel, ¿no? Con curvas de nivel. ¿Y qué es lo que hizo en este caso, pues, Lagrange? Cuando tenía una curva de nivel, así como acá, curva de nivel, bueno, ahí no le he hecho bien el dibujito, ¿no? Porque aquí está mejor. Él decía que este punto de acá me va a dar un valor máximo o mínimo cuando esta curva de nivel que se intersecta aquí es tangencial. Nada más. Miren, por ejemplo, esta curva de nivel de acá, que vendría a ser la que está aquí, tú te das cuenta que su intersección con esta curva vendría a ser en esta parte y en esta parte. Pero en esta parte estos puntos no son los más altos. El punto más alto es el que está aquí de rojito, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Justo en ese de rojito, la curva de nivel es perpendicular. En cambio, en los otros no, lo está atravesando, por decirlo así, ¿no? Lo está intersectando. Entonces, Lagrange, ¿qué demostró? Demostró que si nosotros queremos hallar los puntos críticos en donde vamos a encontrar un valor máximo o mínimo sujeto a una curva, eso solamente se da cuando la curva de nivel de esta función con la curva de restricción se intersectan en un punto perpendicularmente, o en otras palabras, tangencialmente, ¿cierto? ¿Y qué significa que hay aquí una intersección tangencial? Que yo puedo trazar aquí la recta tangente y es común a las dos curvas, ¿sí o no? Y por propiedad del gradiente, entonces el gradiente estaría en esta parte y también en esta parte, ¿no? Si es la parte positiva o negativa. Estaría hacia allá cuando yo quiero subir y estaría hacia acá cuando yo quiero descender. ¿Se dan cuenta, no? Pero aquí habría dos gradientes,
un gradiente de esta curva de nivel y un gradiente de esta curva restricción. Y en este punto, ¿cómo son? Paralelos. Por eso es que uno de los métodos que vamos a usar es el paralelismo de gradientes. Mire, esa es su idea de Lagrange, ¿eh? Él lo planteó eso, ¿no? Muy bien. A ver, vamos acá. Lagrange, acá está mejor, mira. Aquí le puse, ¿ves? Mira. Ahí está, ¿ves? Paralelismo de gradientes, ¿cierto? Y en eso se va a basar su método, ¿ya? Su método. Muy bien. Veamos, datos importantes. Si esto es una curva, ¿sí? Una curva, entonces quiere decir que está en el plano XY. Yo lo puedo poner en general así. Algunos autores lo ponen así. G de X, Y igual a 0. ¿Cierto? Ustedes dirán, profesor, pero aquí está igual a C. ¿Cambiaría en algo? Veamos. Miren, si esto es así, tú puedes hallar el gradiente y esto sería G con respecto a X, G con respecto a Y. ¿Está bien? Muy bien. Ejemplo. ¿Qué pasaría si esto fuera así? ¿Y qué pasaría si un alumno dice, no, profesor, yo quiero trabajarlo así? Para que observen la diferencia, ¿no? Entonces, muy bien, tú dices, si lo trabajo así, el G de X, Y vendría a ser igual X cuadrado más Y al cuadrado menos 4. ¿Está bien? Pero si lo trabajo así, el G de X, Y sería igual. Si acá hay una constante, el G de X, Y es lo que está a la izquierda. Ya, perfecto. Entonces vendría a ser X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Cuál de los dos está bien? En realidad, los dos están bien. ¿Sabes por qué? Porque te da el mismo gradiente. Quiero hallar el gradiente de él. Con respecto a X, 2X. Con respecto a Y, 2Y. Quiero hallar el gradiente de él. Con respecto a X, 2X. Con respecto a Y, 2Y. ¿Ya ves? Sería lo mismo. ¿Cierto? Ya. O sea, no hay por qué preocuparse si lo ponemos así o lo ponemos con una constante C. Al final, el gradiente va a ser el mismo. Y como estamos trabajando con gradientes paralelos, lo único que me interesa es que sean paralelos nada más. La constante en realidad no afecta. ¿Por qué razón? Porque la derivada de esta constante siempre va a ser 0. ¿Ya? O sea que no hay que preocuparse mucho en ese aspecto. Muy bien, ya está. Entonces, Lagrange, ¿qué nos dice? Que justo aquí está el procedimiento para resolver estos problemas de ese tipo, cuando la función es restringida a una curva, ¿cierto? Acá está, mira. El gradiente de la función va a ser paralelo al gradiente de la curva restricción, ¿cierto? Normalmente aquí se pone un alfa, pero Lagrange le puso este símbolo, lambda, ¿correcto? Y lambda vendría a ser el multiplicador de Lagrange, ¿ya? El multiplicador de Lagrange. En realidad el objetivo es desaparecer el multiplicador, porque si tú te das cuenta inicialmente en el problema no aparece lambda. ¿Quién aparece? Aparece X y Y acá también X y Y. Entonces lambda en algún momento va a tener que desaparecer, ¿cierto? ¿Y cómo lo haces desaparecer? Resolviendo el sistema. ¿Sí? Resolviendo el sistema. Mira, acá está el sistema. Una igualdad, otra igualdad, ¿cierto? Usted era un profesor, pero tenemos tres incógnitas. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Y cuánto vale lambda? Y según la teoría de matrices,
si tengo 3 incógnitas, tienen que haber 3 ecuaciones, ¿sí o no? ¿No? Para poder encontrar. Pero si tú te das cuenta, aquí sí hay 3 ecuaciones. Recuerda que el gradiente tiene 2 componentes y este de aquí también. O sea que legalmente aquí hay 2 ecuaciones. Y más la de acá, ahí están las 3. ¿Correcto? ¿Ya? Y con eso ya podemos resolver los problemas. Mira, qué interesante. Acá está, mira. ¿Ves? Parecen 2, pero en realidad son 3. ¿Cierto? Así como algunos parecen, pero no son, ¿sí o no? ¿No? Parecen nomás, ¿no? Parecen nomás, ¿no? Aquí también. Parece, pero no es en realidad. Están las 3 ecuaciones. ¿Tú qué vas a hallar? ¿Cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale lambda? De esos 3, ¿quién me interesa? X, Y. ¿Cierto? Cuando se lleva este estudio a la parte de la economía matemática, ahí sí es importante saber qué significa lambda, la interpretación que se le da, ¿no? O sea, los que quieren estudiar pues economía matemática, por ejemplo, ¿no? En cambio nosotros lo vamos a utilizar como un parámetro auxiliar para poder encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Ya? Muy bien, fenomenal. Listo. Una vez que has dominado esos dos, ya ahí vamos a ver los problemitas. Viene, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, este de acá. Este es. Regiones cerradas. Aquí está. Cuando a ti te pidan hallar los extremos en una región cerrada, mi consejo es, sepáralo en 2 problemas. Primero, curva. Puedo usar este método. Segundo, interior. O sea que aquí voy a utilizar derivadas parciales, ¿cierto? Y aquí voy a utilizar el gradiente, que también tiene derivadas parciales. Un dato adicional. Cuando la región es cerrada, escuchen bien, ¿ah? Tú en cálculo diferencial hiciste un teorema, máximos y mínimos en intervalos compactos, ¿sí o no? ¿Cierto? A veces por sus caras yo digo, ¿habrán hecho o no habrán hecho? Este es un intervalo compacto, cerrado en los extremos y sus puntos interiores. Teorema, si la función es continua en este intervalo, no es necesario utilizar el criterio de la primera derivada ni el criterio de la segunda derivada. Suficiente es con encontrar los puntos críticos y evaluar en la función, ¿sí o no? ¿No? Ese es el teorema de Barrow, así se le conoce, ¿ya? Muy bien, entonces, acá, cuando tenemos este caso, solamente basta con hallar los puntos críticos y los extremos. Después, ¿qué se hacía? Solamente se evaluaba las imágenes y el que tenía el mayor valor era el máximo y el que tenía el menor valor era el mínimo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Ya. Ese teorema es el que vamos a aplicar acá. Cuando la región es cerrada, solamente necesito hallar, escuchen bien, los puntos críticos. No necesito el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué razón? Como es cerrado, solamente calculo los valores y el que es el mayor, ese es el máximo. Y el que es el menor, es el mínimo. ¿Correcto? ¿Ya? Es una generalización de este teorema. ¿Está bien? Muy bien. Con esos 3, ahora sí ya podemos resolver los problemas. ¿Ya? Mañana tenemos clase. Mañana vamos a resolver entonces. ¿Ya? Muy bien. Fenomenal.